Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén genial y listos para otro vídeo cargado de chismes, noticias y por supuesto, todo el drama turco que tanto nos gusta. ¿Cómo están hoy? ¿Listos para sumergirnos en el apasionante mundo de las telenovelas turcas? Yo sí. Y hoy, amigos míos, tenemos un tema que está boom, sacudiendo los cimientos de la farándula turca y, especialmente, el corazón de todos los fans de Love is in the air. Hande Erçel le dice no a Kerem Bürsin. Sí, lo escucharon bien. La pareja que nos hizo soñar con un amor de cuento de hadas, la pareja que nos hizo reír y llorar, la pareja que conquistó el mundo al parecer, ha llegado a un punto de inflexión definitivo. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué Hande ha tomado esta decisión? Prepárense para un viaje por los rumores, las especulaciones, las posibles razones y, por supuesto, mi análisis personal de este bombazo. Pero antes de que nos adentremos en cada detalle jugoso, quiero recordarles algo muy importante: suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán todo lo que necesitan saber sobre sus series turcas favoritas, análisis profundos, chismes exclusivos, curiosidades fascinantes y mucho, mucho más. No se pierdan ni un solo vídeo. Suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y estén al tanto de todas las novedades. Siempre estamos al día juntos. Y por supuesto, no olviden dejar sus me gusta, comentar y compartir sus teorías. Me encanta saber qué piensan, qué especulan y qué temas les gustaría que abordáramos. Su participación es esencial. Ahora sí, vamos al grano. La noticia de la supuesta negativa de Hande Erçel a una posible reconciliación con Kerem Bürsin ha corrido como la pólvora por las redes sociales y los medios de comunicación. Y sinceramente, ¿quién no quiere saber qué pasó realmente entre estos dos? Para ponerlos en contexto, recordemos que Hande y Kerem protagonizaron la exitosísima serie Love is in the air, donde interpretaron a Eda y Serkan. La química entre ellos trascendió la pantalla y, como suele suceder en estos casos, el amor ficticio se convirtió en realidad. Durante la grabación de la serie, se enamoraron y comenzaron una relación que mantuvo en vilo a sus fans de todo el mundo. Todos queríamos verlos juntos, felices y enamorados, tanto en la ficción como en la vida real. La serie fue un éxito rotundo, y su relación fuera de la pantalla alimentó aún más la pasión de sus seguidores. La pareja era seguida por fans de todo el mundo. Redes sociales explotando, portadas de revistas, eventos, alfombras rojas y era una locura. La gente se enamoró de su amor, y no paraban de publicar fotos de ellos, especulando sobre el futuro de la pareja. Por mucho tiempo parecía que todo iba viento en popa. Se les veía felices, hacían viajes, se dedicaban mensajes públicos de amor y todo el mundo estaba feliz por ellos. Pero como suele pasar en estas historias, la felicidad no duró para siempre. A finales del 2022, para sorpresa de todos, se anunció su separación. Los detalles fueron escasos y ambiguos. Ambas partes se limitaron a decir que la relación había terminado de manera amistosa y que se guardaban un gran cariño y respeto. Sin embargo, como era de esperar, los rumores y las especulaciones no se hicieron esperar. ¿Qué pasó realmente? ¿Por qué terminaron una relación que parecía tan fuerte? Las teorías fueron muchísimas, desde diferencias irreconciliables hasta el agotamiento de la fama, la incompatibilidad de sus agendas, el estrés de la fama o simplemente el desgaste natural de una relación. Algunos especularon sobre terceras personas, otros sobre la presión mediática y otros más sobre desacuerdos en sus planes de futuro. Pero la verdad, como suele suceder en estos casos, quedó oculta tras las puertas de su intimidad. Desde entonces, Hande y Kerem han seguido caminos separados. Ambos han continuado con sus carreras profesionales, participando en nuevos proyectos y manteniendo una vida personal discreta, aunque siempre vigilada por la prensa y los fans. Kerem Bürsin ha estado trabajando en proyectos internacionales y también en Turquía, mientras que Hande Erçel ha seguido cosechando éxitos en el mundo de la moda y la actuación, protagonizando nuevas series y campañas publicitarias. Y claro, los fans, con el corazón roto, seguían esperando una posible reconciliación. Y aquí es donde entra la noticia que nos ocupa. Según algunos medios turcos y fuentes cercanas a la pareja, Kerem Bürsin habría intentado, en los últimos meses, acercarse a Hande buscando una segunda oportunidad. Las razones son varias: podría ser que el tiempo de separación le haya hecho reflexionar, que aún tenga sentimientos por Hande o simplemente que eche de menos el afecto y la compañía. Lo que sí parece ser cierto es que, al parecer,
Kerem habría dado el primer paso para intentar una reconciliación. Sin embargo, según los rumores, Hande Erçel no habría correspondido a estos intentos de acercamiento. Al parecer, la actriz habría dejado claro que no está dispuesta a retomar la relación y que prefiere seguir adelante con su vida. ¿Por qué esta decisión? Las razones pueden ser muchas y, como siempre, solo ellos saben la verdad. Pero podemos especular sobre algunas posibles explicaciones. Una de las teorías más extendidas es que Hande simplemente ha rehecho su vida y no está interesada en volver atrás. Después de la ruptura, Hande se ha enfocado en su carrera, en su bienestar personal y en rodearse de gente que la quiere. Quizás ha aprendido mucho sobre sí misma y sobre lo que quiere en una relación, y ahora tiene unas prioridades diferentes. No podemos olvidar que Hande también es una persona que ha tenido una vida complicada en los últimos años, lidiando con la enfermedad de su madre, la fama y la presión mediática. Quizás necesita tiempo para sanar, para encontrar la estabilidad emocional que necesita y para construir un futuro que se adapte a sus nuevos objetivos. Ha madurado, ha crecido y ahora tiene una visión diferente de lo que busca en el amor. Otra posible razón es que Hande simplemente no esté enamorada de Kerem. El amor, lamentablemente, no siempre es para siempre. Las relaciones evolucionan, los sentimientos cambian, y es posible que Hande haya perdido el interés en la relación. No es nada malo, simplemente son cosas que pasan. A veces el amor se transforma en cariño, en amistad, pero ya no se puede sentir la misma chispa. También es posible que Hande considere que la relación con Kerem, por mucho que los fans la idealicen, no sea compatible con sus objetivos de vida actuales. Quizás en su momento la relación funcionó, pero ahora las circunstancias han cambiado, y simplemente no ven futuro juntos. Quizás sus carreras profesionales los están llevando por caminos diferentes, y mantener una relación a distancia o con agendas muy apretadas es algo que no están dispuestos a asumir. Por otro lado, no podemos descartar que haya otros factores que hayan influido en la decisión de Hande. Rumores, terceros en discordia, diferencias irreconciliables, o simplemente un desgaste de la relación que ha hecho que no tenga vuelta atrás. Como decía, solo ellos saben la verdad, y por mucho que nos gustara saberlo todo, a veces es mejor que las cosas queden en la intimidad. Es importante destacar que estas son solo especulaciones basadas en rumores y fuentes no oficiales. No tenemos la certeza de lo que pasó realmente. Pero lo que sí es cierto es que, de momento, la relación entre Hande y Kerem parece estar definitivamente cerrada. La noticia de la supuesta negativa de Hande ha generado muchísimas reacciones en las redes sociales. Los fans divididos han expresado sus opiniones y sentimientos. Algunos, desilusionados, han lamentado que no haya una segunda oportunidad para la pareja que tanto querían. Otros han mostrado su apoyo a Hande, aplaudiendo su decisión y deseándole lo mejor. Y por supuesto, no han faltado los que han especulado, los que han lanzado teorías y los que han aprovechado la situación para crear drama. Las redes sociales se han convertido en un hervidero de comentarios, análisis y teorías. Los fans más apasionados han expresado su tristeza, mientras que otros han defendido a Hande, argumentando que tiene derecho a tomar sus propias decisiones. Las discusiones han sido intensas y, como suele suceder, los ánimos se han caldeado en algunos momentos. En definitiva, la situación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin es un tema muy sensible, y es comprensible que genere tanto interés y debate. El mundo de las telenovelas turcas, como vemos, está lleno de sorpresas, amores, desamores y mucho, mucho drama. Y nosotros, como fans, siempre estamos listos para analizar, especular y, sobre todo, disfrutar de estas apasionantes historias. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que Hande hizo bien en decir no? ¿Piensan que algún día podrán retomar su relación? ¿Qué teorías tienen ustedes? Déjenlo en los comentarios, me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por favor, recuerden siempre ser respetuosos con las decisiones de los demás. Cada persona tiene derecho a tomar las decisiones que crea convenientes para su vida. Ahora bien, ¿qué podemos esperar del futuro? Tanto Hande como Kerem, como ya dije, están centrados en sus carreras profesionales. Ambos tienen muchos proyectos por delante y seguro que seguirán cosechando éxitos. No podemos descartar que en el futuro vuelvan a trabajar juntos, aunque por el momento parece poco probable. En el mundo de las telenovelas, las cosas cambian de un día para otro, así que ¿qué podemos decir? El futuro es incierto.
Lo que sí podemos esperar es seguir recibiendo noticias sobre ellos, tanto profesionales como personales. El interés del público por Andercel y Kerem Bürsin es muy grande y seguro que la prensa y los fans no los perderán de vista. Estaremos atentos a cualquier novedad y por supuesto, se las contaremos aquí en mi canal. En cuanto a sus proyectos profesionales, Hande está cosechando éxitos en sus nuevos proyectos, consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Y Kerem, por su parte, sigue explorando nuevos horizontes y trabajando en proyectos internacionales. Ambos son muy talentosos y están destinados a seguir brillando. En el ámbito personal, es probable que ambos busquen la felicidad y el bienestar, cada uno a su manera. Quizás en algún momento encuentren un nuevo amor, o quizás prefieran centrarse en ellos mismos. Lo importante es que sean felices y que encuentren la paz interior. La ruptura entre Hande y Kerem es una muestra más de que el amor, a veces, es impredecible. Aunque nos duela, debemos respetar sus decisiones y desearles lo mejor en el futuro. Y como fans debemos recordar que su felicidad es lo más importante. Para ir concluyendo, hemos hablado de la supuesta negativa de Andercel a una posible reconciliación con Kerem Bürsin. Hemos analizado los rumores, las especulaciones y las posibles razones detrás de esta decisión. Hemos visto la reacción de los fans y hemos hablado sobre el futuro de ambos actores. Recuerden, todo esto es basado en información y rumores, pero es importante para mantenernos al día con nuestras series y actores favoritos. Hemos visto cómo el mundo de las telenovelas turcas, aunque a veces nos parezca un cuento de hadas, también está lleno de complejidades y desafíos. Las presiones de la fama, las agendas apretadas y simplemente el paso del tiempo pueden influir en las relaciones. Lo importante es recordar que detrás de las cámaras hay personas reales con sentimientos, que tienen derecho a tomar sus propias decisiones y a buscar su propia felicidad. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya parecido interesante. No olviden dejar sus comentarios, sus me gusta y compartir este vídeo con sus amigos y familiares. Compartan el chisme. Y sobre todo, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo gigante. Y recuerden, aquí estamos para hablar de sus series turcas favoritas. Hasta la próxima.